Bien. Listo. Ya. Muy buenas noches. Estamos dando inicio al 30º programa Domingo de Letras del equipo Entre Paréntesis que tengo a bien conducir y que lidera nuestra querida escritora y gestora cultural Medas Capica. En este programa creo que tenemos una invitada muy especial. Ella es profesora de castellano y comunicadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Egresada del Magíster en Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile. Me refiero a la tremenda poeta y gestora cultural Margarita Bustos Castillo, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Margarita, querida amiga, un gusto que estés aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecer a Entre Paréntesis, a todo el trabajo que realiza tanto la revista como Medasca, también en relación asociativa importante con la Sociedad de Escritores de Chile, y a ti, por supuesto, Florili, por el trabajo acá de este espacio, de sostenerlos. Nos comentabas, tras bambalinas, que este es el programa número 30, quiere decir 30 semanas, 30 domingos, girando un espacio íntimo de diálogo en torno a la literatura. Efectivamente, y con 30 notables figuras tan importantes como tú, por Margarita. Estamos orgullosos de tenerte acá. Gracias. Acá, audífonos, eso. Sí, quisiera empezar porque, Margarita, ya muchos conocemos tu reconocida calidad poética y te vemos frecuentemente participando en encuentros literarios internacionales, como el de México, Argentina, Uruguay, Colombia, realizado con gran éxito, ¿no? En donde participaste tú también. Tú eres una trabajadora incansable y una gran organizadora de programas de gran relevancia cultural. Pero antes de hablar de aquello, nos gustaría saber un poco más de ti y qué te lleva por los caminos de la poesía, Margarita. Bueno, primero agradecer también, Florilia, antes de responder esa pregunta, y que por supuesto se relaciona de manera directa. Es como la posibilidad de mantener un contacto, de sostener las certezas de nuestra humanidad, que no es tan oscura como la sentimos a diario, por lo menos yo la siento a veces muy, muy oscura, con el fascismo encima, con las mordazas de la censura, de los medios económicos que intentan manejar también todos los ámbitos de la vida, con este modelo neoliberal extremo, en un momento, ¿cierto?, donde se han recrudecido las consecuencias de los fascismos, no solamente a nivel nacional, sino que si miramos en todas partes del mundo y acá en nuestra Latinoamérica. Entonces ahí, por supuesto, el arte en todas sus expresiones y lenguaje es clave. Y en el caso particular de la poesía, el que siento que me permite recobrar una y otra vez esa humanidad que a veces nos quita el sistema, la vida cotidiana, con sus ritmos imposibles, y encontrarnos. No solamente uno se encuentra en lo individual, en lo más íntimo de la lectura o de los momentos de escritura, sino que también en cada espacio colectivo, ojalá fuera presencial, pero por lo menos en este minuto estamos en estas cajitas acá, ver a Marcela Arroyo, ver a Mariela Ríos Ruiz Tagle, a ti, a Juan Francisco, a Elgar, a Mirka, a Sergio Melgarejo, que se está conectando desde Concepción. Es maravilloso, sí. Entonces, bueno, la poesía y sus caminos nos permite también, así como la historia, la filosofía y distintas áreas del conocimiento, mirar
por ejemplo, algo tan fundamental para nosotras como mujeres, la genealogía y la construcción de conocimiento de otras generaciones que posibilitaron que podamos estar acá enunciando por nosotras mismas y no que otro hable por nosotras, un otro masculino, como se dio durante tanto tiempo en la historia de la humanidad. Así es, pues Margarita, en realidad la poesía es un lenguaje, ¿no?, que nos une en todo sentido, nos conecta con todo el desarrollo social, el devenir, el futuro, el pasado y el futuro. Y el presente de la sociedad que estamos viviendo y de la problemática que estamos enfrentando también, ¿no? Como es esto de los cambios climáticos, como es esto de la pandemia, como es esto en nuestro país del estallido y todo lo que está sucediendo en los países latinoamericanos, ¿no? Donde hay un materialismo, ¿no?, que nos ha alejado bastante de la parte humana. Entonces yo creo que la poesía, nosotros podemos iniciar, podemos tratar con nuestras palabras de hacer cambios importantes en las sociedades, ¿no? Así que Margarita, háblanos de tú, cómo empezaste a escribir, qué te llevó, cómo fue su tránsito, tu tránsito hacia la poesía. ¿Salen en Zoom conmigo? Vamos a esperar ahí a Rosa Amelia, quizás que se silencie. Sentí un aullido Sí. por ahí. Sí, Rosa Amelia, eso. Ya. Pero bueno. ¿Cómo fue tu tránsito, Margarita? ¿Qué te dijo? Mira, yo soy poeta, yo puedo ser. No, claro, por muchos años, no sé, yo decía, bueno, espero ser poeta algún día. Sí, pero mi bisabuela, mi bisabuela paterna, mi abuelita Rosa, quien tuvo una importancia clave para criar a mi padre, me recita los primeros poemas, entonces podría decir que esa es la primera cercanía, es de oído, es de la oralitura. Y mi bisabuela, bueno, se sabía muchos poemas de memoria, pero sin saber sus autores, no sé si serían todos anónimos. Ella tenía una baja escolaridad, y una mujer de mucho esfuerzo. Y siempre andaba preocupada por eso mismo, porque a ella le hubiese gustado estudiar, siempre andaba como preocupada y llegaba a vernos y nos traía un cuaderno de regalo con lápices de colores, como eso. Yo crecí en una casa donde no había libros, no estaba esto, que para mí es sagrado, que está aquí atrás, ¿cierto? Me enorgullezco ahí de mi biblioteca, para mí es muy importante como espacio. Claro. Pero no tuve esa posibilidad en mi infancia ni en mi adolescencia. En mi casa no había recursos, ni había libros que se hubiesen heredado, que alguien hubiese regalado, no sé, no estaba esas posibilidades. Oye, Margarita, pero Esa abuela me tenían enseñó... una sabiduría, ¿no?, que no necesitaba de libros, ¿no? Nuestros No, pues, abuelos, una sabiduría que era inherente a la persona de ellos, una sabiduría que no tenía para qué, no necesitaba de una biblioteca. no, o la música. Mi bisabuela también sabía tocar guitarra traspuesta, entonces había aprendido así en el Qué campo, bueno. porque venía del campo, de una zona de Sausal. Eso es la séptima región. Y como digo, bueno, me recitó varios poemas que en algún momento, bueno, cuando niña yo siempre lo recitaba en el colegio y causaba un poco de... A las profesoras les agradaba eso. Como digo, y uno como niña lo hace en la niñez todo de manera muy espontánea, lo que te solicitan, no están esos pudores, diríamos, que se van instalando posteriormente Sí. con la represión de los sistemas escolares y bueno, el bullying de la adolescencia.
Y bueno, después de eso fue fundamental en otra etapa, cuando muere mi padre, a quien quise mucho. Simplemente escribí textos que eran en verso, poemas que en el fondo posibilitaban sacar un poco esa pena profunda que no le podía contar a nadie. En esa época no había como mucha contención, o todavía no se hablaba como hoy en día tampoco de psicología, menos psicología comunitaria o de otras herramientas que te apoyaran. Eso, había con mucho tabú frente a la salud mental. Y más en un pueblo pequeño, así que sirvió mucho para que hubiese un cuaderno para sacar esa pena y a través de la poesía. Y bueno, la fortuna de que en el colegio donde estudié, pese a que tengo así que no quiero hacer propaganda para nada, porque tengo como ahí situaciones encontradas siempre, porque es un colegio católico y eso realmente ha sido sacudírselo. Bueno, lo he intentado en mi poesía, si ustedes piensan en alguno de los textos insurrectos, o en esta reescritura del Patria Nuestra, que estás por los suelos, o Dios no te salvó María, o Plegaria por una tierra en llamas, es un poco eso, sacudirse esa educación católica castradora del pecado y que nos distancia del conocimiento de nuestros cuerpos y de empoderarnos como mujeres con esta idea mariana del eterno aceptar y el eterno perdonar femenino. Pero a la vez ese colegio tenía una super biblioteca y en esa época, en la década de los 80 y de los 90, esa super biblioteca era abierta. Podíamos entrar y uno podía pedir el libro que quisiera y nadie te decía que este libro es más para grande o es para otra edad, y te lo prestaban. Entonces yo me llevaba muchos libros a la casa y leí mucho gracias a esa extraordinaria biblioteca. Así yo creo que desde ahí un poco la conexión con la poesía. ¿Tú naces en dónde? En Cauquenes. En Cauquenes. Oye, qué bonita la historia que cuentas, ¿eh? Yo, como te decía, mi mamá también tocaba la guitarra, era sureña y ella de Lebu, de la provincia de Arauco. Y Sí, del sabes sur tú de la región del Biobío. cantaba con esa vocecita también muy, tenía una manera, como, no sé cuántas maneras de afinar la guitarra de distintas formas. Y a mí me recuerda mucho René Nostroza, ella. Y ella también tenía no mucha educación, pero tenía una sabiduría tremenda. Entonces, cuando tú me hablabas de tu abuela, yo me acordaba de mi mamá también. Así que sí, pues Margarita, así que así transitas tú hacia la poesía y ya te dedicas después dedicas a estudiar, ¿no es cierto? Tu profesión, que Sí, es profesor de castellano, ¿no? sí, en pregrado de profesora de castellano y comunicación. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que hiciste volver atrás un poquito, porque hay alguien que tengo que mencionar acá que fue muy importante también. Él estaba en tercero básico con 8 años, como decía, solo me sabía poemas de memoria, los que me enseñaba mi bisabuela. Y Eliana Segura, que era la subdirectora en una escuela que estudiaba en ese momento, antes de llegar a este otro lugar que mencioné de las monjas, Ya. Formó un grupo de niños muy pequeños, todos teníamos 8 años, y creó, ¿cierto?, un taller en el colegio de poesía, y todos los que quisiéramos estar ahí en ese taller, donde nos enseñaban a declamar poesía. Fundamentalmente nos aprendíamos poemas de memoria de Amado Nervo, me aprendí en esa época lo que seleccionan de Rubén Darío, era como muy modernista la lección. Ya. Y ella también generó el vínculo con un programa radial. Entonces nosotros teníamos un programa radial los días sábados donde íbamos a hablar de poesía, nos escribían un guión y conversábamos en torno a ese guión. Fue muy, muy lindo esa incursión, y como digo, desde la espontaneidad absoluta. Y fue una Hola, suerte. Sergio. Esos talleres, fíjate, hacen falta esos talleres de literatura en los colegios, ¿ah? No existen prácticamente, entonces los alumnos no tienen el incentivo como para poder dedicarse a las artes en general. Porque
aparte de que los colegios, ponte tú los municipalizados, tienen sobre 30 alumnos, los profesores no pueden identificar a quienes tienen o no condiciones para la literatura y las artes. Así es que no hay en ese caso ningún incentivo vocacional para seguir lo nuestro. Bueno, por lo mismo es clave, Floril, la educación poética. Eso nos revela cómo es clave, y tú hablabas de vocación, pero ¿cómo uno puede descubrir su vocación si no hay personas que te posibiliten formas de expresión, que no te muestren? Por ejemplo, no sé, yo siempre he pensado que en realidad podría haber estudiado cine, pero en mi experiencia de vida en un pueblo, en una comuna que no tenía cine, ningún cine, donde no había nadie que hablara que existía una carrera de cine, era impensado. Porque hoy en día muchos pueden decir internet, pero estamos hablando de una época de infancia en dictadura, después esa pseudo vuelta a la pseudodemocracia. Entonces, no conocí el cine, lo conocí por primera vez a los 18 años, cuando me fui a estudiar a la universidad. Entonces, claro, ¿cuáles son las posibilidades de mostrar distintas formas de expresión a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros niñes, a las infancias? Y no solo acercarlo, a mostrarles, sino que empiecen a adentrarse en estos lenguajes, a disfrutarlos, a conocerlos y también a crear desde esos lugares. Bueno, son clave ahí las decisiones desde la educación, también desde la cultura. Oye, claro, si hablábamos con uno de los escritores, me parece que con Mirka, de que debiera haber, o con Ivonne, sí, que debiera haber un ramo de arte, ¿no? O sea, bueno, a partir de que tiene que haber una reforma educacional total, ¿eh? Ojalá que con la nueva constitución se logre eso, porque tú sabes que la educación depende de la educación, el crecimiento de los pueblos. Sin educación no hay nada. Entonces, que debiera haber un ramo, ¿no? Como de arte, porque ahora en algunos colegios, pero particulares, hay talleres opcionales en que se pueda ir a cantar, a hacer música, algo así, más que nada la música. Pero literatura es nula casi. Margarita y... Sí, pero hay proyectos, en algunos espacios hay proyectos. Por ejemplo, yo acá quiero mencionarlo, porque igual tenemos esperanza. Lo que pasa es que no es sistemático. Necesitamos claramente que todo sea sistemático, sea en todas las escuelas del país, en todas las regiones, en todos los lugares. Pero acá, por ejemplo, veo a Miriam Leiva que está conectada, y Miriam Leiva ha hecho un trabajo súper importante en Concepción, en Hualpén, en Talcahuano, con talleres permanentemente en colegios, estoy hablando esto antes de la pandemia, muy sostenido, por ejemplo. Claro, pero son iniciativas particulares como la misma que tenemos nosotros, la misma que tienen el Medasca, ¿no? De hacer cosas, de llevar un poco hacia las poblaciones, la literatura también. Pero no hay nada como gubernamental que establezca, ¿no? Estas cosas tan necesarias para el espíritu. Sí, nosotros hicimos intervenciones en los colegios y nos agradecían mucho cuando estaban las clases presenciales. Y los profesores agradecen mucho, pero realmente no tienen, por así decirlo, financiamiento para poder hacer talleres extraprogramáticos, sobre todo en los colegios municipales, y en regiones es peor, es verdad eso. Hace falta talleres en los colegios municipales que incentiven la poesía, que incentiven la creatividad. Efectivamente, pues, tal como tú dices, entonces son iniciativas claras, hay gente que hace muchas cosas como las que tratamos de hacer nosotros acá, Margarita, y que tú también, porque tú eres una trabajadora incansable de la cultura, organizadora de programas de gran relevancia cultural, ¿no? Por ejemplo, tú dices tu lucha y mi triunfo escondí aquella vez ya. Organiza eventos de gran relevancia cultural, como el uno poético musical
Colusión Poética y la Ciudad de las Mujeres. Fue interesante eso. Sí, esos ciclos que estuvimos realizando, organizando 2017, 2018, 2019. Colusión Poética estaba pensando en 2016 creo. Surgió en San Fernando, cuando estuve viviendo en San Fernando, por la rabia, ¿cierto? De cuando supimos de toda la colusión, siempre sabemos que están coludidos, pero más encima cuando los pillan y sacan sus comunicados, ¿cierto? Tratando de blanquear imagen. Entonces, supimos en simultáneo de la colusión primero de las farmacias, de estas cadenas, ya, pero que era vergonzoso, después de la colusión del confort, en esa época colusión de los pollos, de un par de supermercados que no vamos a mencionar para no hacerles propaganda, y bueno, y los coludidos del Congreso, que siguen coludiéndose y que es de esperar que ojalá a raíz de la escritura de una nueva constitución, ojalá tengamos solamente una cámara y no dos cámaras de senadores y diputados. A muchos les pagamos con nuestro trabajo, nuestros impuestos, y no hacen nada, y además buscan mil y una formas de robar y mantener sus negocios caminando desde la pseudo legalidad. Entonces, en relación a ello, bueno, surge esta idea de, ¿por qué no hacer un ciclo acá? Y primero fue en un museo en San Fernando, en el Museo Lirculauta, viajaron amigos de acá de Santiago y de Rancagua, a Colusión Poética, después la realizamos en Santiago también, en un par de lugares distintos, y se empezó a tornar itinerante. Y bueno, la Ciudad de las Mujeres, en diálogo con este libro extraordinario, La Ciudad de las Damas, de Christine de Pizan, escrito en plena Edad Media, hasta donde sabemos en Occidente, no sé en Oriente, desconozco el dato, pero en Occidente fue, se supone, la primera mujer que empieza a vivir de su escritura, a vivir netamente de lo que se le pagaba por sus textos y su escritura, Christine de Pizan. Entonces, la Ciudad de las Damas, bueno, y ahí esta Ciudad de las Mujeres que en diálogo con el contexto de ese minuto, ¿cierto? Con el Mayo feminista, con toda la organización que levantaron y las denuncias que visibilizaron y las exigencias de instalar protocolos y acciones concretas contra el acoso sexual hacia las estudiantes en las distintas instituciones de educación superior en Chile. De ahí surgió en la Ciudad de la Mujer este ciclo, que también fue itinerante, de hecho, además de en Santiago, en un par de lugares distintos y comunas distintas, lo realizamos en Chillán y en la sexta región, sí. Oye, sí, qué interesante, lo que tú dices, porque tú hablas de todas las instituciones, ¿no? Y los organismos que se coluden, en perjuicio, por supuesto, de nosotros. Y tú dices, ¿y por qué no coludirnos con la poesía? Entonces, o de ahí sea, tú... para denunciar, unirnos para denunciar a los coludidos. O sea, sí, pero tú dices colusión poética, y digo, nos coludimos entonces para hablar todos sobre lo mismo, que yo lo interpreto así, lo encuentro genial, ¿ah? Fíjate que tú hablabas de las mujeres también, eres codirectora de la lectura, de la literatura de mujeres versadas, ¿no? Sí, de ese ciclo fui codirectora ahí junto con Carla Valdés, y estuvimos con ese proyecto 2015, 2016 y parte del 2017, que fue repotente también con el apoyo ahí del espacio de la Biblioteca de Santiago, del área Letras en Género de la Biblioteca de Santiago, y que fue anterior a que hoy en día hay una serie de ciclos que por lo menos posibilitan el relevar el trabajo de escritoras de distintas generaciones. Ahí, bueno, estábamos
generamos un espacio que se sostuvo de manera autogestionada. Si eso es lo valioso de todo esto que tú estás nombrando, Florili, no hay ningún proyecto, No, sí, no hay claro. fondos, esto ha sido autogestión, pero también el apoyo no solo de quien organiza, sino no es solamente eso. Esto no funcionaría si no hubiesen escritoras que confiaran, que se sumaran. De hecho, estoy mirando a Marcela Arroyo, fue parte del ciclo Versadas, de quienes están acá, Mariela Ríos también, Miriam Leiva también, que viajó desde Concepción, estamos hablando de tremendo esfuerzo, Mirka Reagada, que en el fondo no podíamos costearle pasajes ni alojamiento, pero sí participaban permanentemente tanto escritoras de la región metropolitana como de distintas regiones de Chile, hacia el sur hasta Puerto Montt, digamos, y para el norte solo hasta la cuarta región, porque por esto mismo que no podíamos costear pasaje era complejo, ¿cierto? A veces que las escritoras de más al norte o más al sur pudieran viajar. Pero lo potente de esta experiencia, que era mensual, que primero en un espacio de una biblioteca pública donde podía llegar cualquier persona de cualquier edad también interesada, pudieran escuchar y compartir de manera horizontal, porque después había un espacio con compartir en un cóctel, de manera horizontal y biológica con escritoras consagradas y emergentes en un mismo espacio, sin esas divisiones a veces que se generan también en las invitaciones, ¿no? Y en los ciclos. Tan perversas como diría, ¿no? ¿Cuánto se llama? Nuestro poeta que está afuera, que siempre habla de la miseria de la poesía. Bueno, ya me voy a acordar. Pero sí. También eres parte del equipo de la revista latinoamericana Mal de Ojo. Sí, de la revista literaria y cultural y política, la revista Mal de Ojo, creada y dirigida por Isabel Guerrero. Isabel, te mando un gran abrazo. Y bueno, muy generosamente, Isabel, que ha sostenido este proyecto durante 8 años, el año pasado, en contexto de pandemia, y también en contexto de movimientos sociales, nos invitó a ser parte del equipo editorial a María Negro desde Buenos Aires, Argentina, a Francis Liliana Díaz desde Colombia, desde la ciudad de Facatativá en Colombia, a Valeria Sandy desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, a Hernán Contreras, estaba en Santiago Hernán el año pasado, pero ahora está en Chiloé viviendo, a César Hidalgo, que ya venía trabajando también con Isabel en números anteriores, desde Valparaíso en Chile, y a quien habla. Sí, entonces bueno, los 8 trabajamos ahí en el equipo, potenciando también el trabajo del área comunitaria. Organizamos un ciclo, por ejemplo, para visibilizar a las asambleas territoriales, lo que estaba pasando con los presos y presas políticas de la revuelta. Luego, bueno, todo el proceso ahí del estallido social y la represión más feroz de parte de este gobierno asesino, y posteriormente el último número de la revista, de hecho, está dedicado a Colombia, con todo el proceso también de levantamiento social y organización y de represión. Veíamos lo que estaba pasando en Colombia diariamente y era como revivir este horror de acá del 2019. Sí, se repite en toda Latinoamérica. Oye, yo me refería de antes a Roberto Bolaño. ¿Ves tú que habla de la perversidad de esto de las separaciones? Cuando tú hablabas que bueno no separar a los emergentes con los poetas consagrados, porque es una separación perversa que hiere profundamente a la gente que está empezando, ¿no? Y que necesita también tener el mismo espacio que digamos, los más consagrados. Y él hablaba mucho de eso, ¿no? Por eso yo me refería a Bolaño. Sí, porque es interesante esta revista. Y
también fíjate que yo antes de entrar a conversar sobre tu producción literaria, me gustaría leer algunos versos de tu poema, de un poema que dice así, que me llamó mucho la atención y dice: y una sola será mi lucha, y mi triunfo, mi lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar. Disculpa, Florili, que te interrumpa, pero ese poema extraordinario es de Estela Díaz Barín. Ah. Extraordinario, o sea, lo podemos seguir escuchando, pero ojalá yo hubiese escrito algo así. Entonces yo me equivoqué, pero tú lo mencionaste en una ocasión, ¿no? Entonces por eso que me quedó, yo pensé que era tuyo. Bueno, entrando ya a tu producción, yo te voy a leer los libros que tengo acá, los libros que tú has publicado. Maldigo el paraíso de tu abandono, de Editorial Puerto Alegre, Valparaíso 2011. ¿No? Buen nombre, Maldigo el paraíso de tu abandono. Si tú quieres leer algunos poemas, podemos entrar a la lectura de poesía, que nos interesa mucho escucharte, y me dices. Si ya, pero leer. ahora en este minuto no tengo nada acá de Maldigo el paraíso de tu abandono, no lo busqué, no se me ocurrió. No importa. Como el primero, de hecho, cumplió 10 años. Tengo acá de este último, del Pensando no desde te la lo voy herida. a mencionar, te voy a seguir mencionando. Dice: Eros en la lengua, del Puerto de Dios, de Luz Ediciones, Rancagua 2015. Sí. Tampoco tiene nada. ¿Ya? Existencial es de Marcial Ediciones, de 2017. Ese lo tengo yo, con una bonita dedicatoria tuya, porque estuve en la presentación de ese libro en la CES. Entonces, ¿tiene algunos poemas de ahí? Sí, sí, podría compartirles de existenciales. Nos encantaría. Es muy buen libro, nos gustaría que nos leyese algo. Bueno, de ahí existenciales. Eso es de Marcial Edición del 2017, ¿no? Sí, 2017. Que me encantaría ver en qué momento, no sé, se puede reeditar, porque Sí. es un libro que quiero harto y tengo solo uno en casa. Mira, Invisibles. claro, yo lo tengo acá y claro, le estuve releyendo también, y toda la poesía es muy buena, la de ese libro. Así que harías muy bien en reeditarlo. Sí. Te escuchamos. Invisibles. En relación a una situación real, horrible, seguimos hablando, ¿cierto?, del Sename, que ojalá no solamente se le cambie el nombre a una nueva institución cuando se refunda, sino que en su gestión y diseño se piense que son niños y jóvenes y realmente se piense como un espacio de protección, no de muerte. No sé si han tenido posibilidad de ver esta serie que comenzó el domingo pasado, donde actúa Tamara Costa. No recuerdo el nombre de la serie en este minuto Yo no la quiero precisamente. ver porque he tenido Pero es experiencias. terrible, es terrible. Y eso terrible es la realidad y es mucho más horrible, claro, que lo que está ahí. O sea, claramente. Bueno, mucho más, Invisibles. Margarita, y yo, perdona que te interrumpa, pero es que yo tuve una experiencia muy terrible con un chico del Sename. Después un día lo voy a contar también cuando alguien me entreviste a mí. Pero realmente, claro, sí he tenido experiencias con estos jóvenes que yo he tratado de ayudar para que salgan, ¿no? Este niño se había fugado del Sename. Y por él sé muchas cosas de esa institución. Pero bueno, sí, tú, Margarita. De una institución que se supone que está creada, que utiliza una serie de recursos fiscales para proteger, No, donde sabemos también que el personal, porque tampoco vamos a criminalizar, yo conozco personas que trabajan en casas de lo que era el Sename y que quieren cambiar las cosas, que tienen un compromiso, pero no están las condiciones materiales ni tampoco personales, porque siempre la cantidad de personal es totalmente insuficiente, bueno, y hay una serie de factores que finalmente
llevan a transformar este espacio en un espacio de represión absoluta y de estigmatización y de castigo. Bueno, invisibles. Ese es como una cárcel, no es un centro de reformación ni de rehabilitación de jóvenes. Es una cárcel para jóvenes que, delincuentes o no, da lo mismo. El trato es igual. Así que, bueno, ojalá que el Sename desaparezca y se cree otra institución de rehabilitación Claro, pero que no juvenil. tenga solo otro nombre, como no lo han hecho con No, una por serie supuesto. de instituciones gubernamentales. Sabemos cómo está dejibarizado el Estaba Estado primero y con la falta de ciudad del recursos. niño. ¿Te acuerdas? Existía primero la ciudad del niño y después se creó el Sename. Bueno, Sí, porque la Faril, ciudad del niño ya voy listo. por Querida, invisibles. escuchamos. Al frente, moneda iza monumental bandera, costra tricolor lamida tantas veces. Ondean las promesas en el viento, pereciendo junto a los perros en dos patas, los que han escapado de la calle porque las rejas no salvan, no coagulan la costra. Allí, una caleta de niños, no hay peces en la ciudad. Una caleta de niños viendo vecinos a la moneda, invisibles, números, historiales enclaustrados, cifras oxidándose. Ondean las promesas en el viento, moneda iza monumental bandera. Niños de nylon y cartón de dibujan gestos, rompen la costra para saber que están vivos. Escurre un líquido tibio, confundiendo el hambre entre aullidos, confundiendo frío con ausencias, invisibles. Son perros, son palomas. Gente les confunde con palomas. Gente les tira migajas entre la basura. Costra crece, adquiere voz, repta y se alimenta. Rompe, repta, respira, se abre paso. Y este poema que se llama Marea en luto, que en ese momento tenía que ver, bueno, dedicado a los habitantes de Chiloé, y no sé si recuerdan que tuvieron más de un mes sin posibilidades de alimentación, todos los pescadores y pescadoras de la isla, producto de las salmoneras de una de las empresas más importantes instaladas ahí en la isla, que se supo que derramaron, ¿cierto?, que botaron miles de toneladas de peces muertos al mar, y esto provocó un problema gigantesco de ecosistema ahí. Y quien se preocupaba de la vida de las personas de la isla y de las pequeñas islas que conforman, ¿cierto?, todo el archipiélago ahí en Chiloé. Marea en luto. Mientras el mar amargo se remolina y nos ahoga, resistimos. No creer en futuro parece ser la respuesta. Mirar el corazón resquebrajarse para luego dejarlo secar en el viaje. Sus latidos se tornan más lentos, y mientras los trazos permiten tejer uno nuevo, de lana en viaje, de óxidos flotantes, de silenciosas luces, resistimos. Muy gráfico tu poema, ¿eh? Muy gráfico. Y otro, pues. Ya, pero pasando a mejor a pensarnos desde la herida, ¿te parece? Para no quedarnos ahí con existenciales. Bueno, ya, después tienes tú el Dios no te salvó, María. Sí. Bueno, voy a leer ese entonces de acá. Dios no te salvó, María. El mundo se encoge contra viento y marea. Perdida estoy, perdida estás. Dios no te salvó, María. Mercancía peregrina, senderos sol, senderos luna. Vacía en desgracias, vacía en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Dios no te salvó, María. El Señor es contigo. Los rituales serpentean a sol y a sombra. Perdida estoy, perdida estás. Maldita eres entre todas las mujeres. En la especie humana el cuerpo no es un envoltorio. Corpus negado, cuerpo usurpado, body bendecido, cuerpo fragmentamos.
Corpus Santis amordazan. Secuestrado, violado, voy a representar el santo cuerpo a rodillas, clitórico en revoluciones. Dios no te salvo, María. Bendito sea el fruto de tu vientre, útero eterno por los días de los días, por las regiones terráqueas, isleñas, mientras boca gimen y tu vuelo se extingue en la noche. Santa María, Madre de Dios, Santa Victoria, Santa Libertad, Santa Bruja Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, por los históricos patriarcalibus que habitan entre nosotras. Ahora y en la hora de nuestra vida consciente, las voces de las diosas han despertado. ¿Tú dejaste de creer cuando estabas en ese colegio? Porque te inscribiste en el colegio católico, ¿no? Donde estudiaste. No, dejé, por supuesto, cuando pude tener otras experiencias de vida, cuando me fui a vivir a Valparaíso, a descubrir quién era realmente, bueno, uno siempre está descubriendo quién es, pero me refiero a conocerme más como persona y con las posibilidades que brinda Valparaíso, ya una ciudad a la que quiero muchísimo y me siento, por supuesto, parte también de ese lugar. Claro. Y Dios pensarnos y otra resurrección, insurrección también tenés. No, pensarnos desde la herida. El libro Pensarnos y otras insurrecciones terminó llamándose Pensarnos desde la herida. Ya. ¿Ya? Ahí está. Sabes que los libros van cambiando también su nombre, los textos uno lo edita. Sí, es que estuvo publicado, o sea, se publicaron un par de poemas en Buenos Aires Poetry, en la revista digital, y claro, en ese momento tenía ese nombre. ¿Tiene poemas de ahí? Sí. Este se llama Abierta Camina. En el oído del cadáver escucho los suspiros, oír las cosas como cantan, oír las cosas como gritan, oírlas, en su miseria inenarrable. Las oigo cuando bajo los pies y al dar vuelta a la esquina porque nos regresan, con talento trepan por la herida, portando el hedor de sus miedos, se hinchan de soberbia para precipitar en dignidad, para incubarse suspendiendo la mascarada en el aire. Conocemos su ciclo, cogemos los vientos doloridos, los suspiros escucho en el oído del cadáver, percatarse en la penumbra y los velos diurnos, por la ciudad que se levanta. Esta herida mana derrotas viciadas por ausencias. Esta herida derrama palabras sin salmuera. Esta herida no se muerde la lengua, tampoco el hambre por gritar sus desventuras. Aquí aguardan los nombres en la noche iracunda. No más. Abierta camina. Bueno. Y el libro tienes, tú tenías cuando yo te investigué, 2 libros inéditos. Libros inéditos, creo que eran Mujeres y Memorias. Mujeres y Memorias de 2019. ¿Los editaste esos libros o no? No, de Mujeres y Memorias con algunos textos de Pensarnos y otras insurrecciones está este libro que les mostraba acá que se llama finalmente Pensarnos desde la herida o desde la herida. Sí. Eso, pero mira, yo miro la hora, Florili, y pensando en que quizás nos quedan como unos minutitos, ¿cierto? Finales. Eso a las 21:20, supongo hasta las 21:30. Entonces, no me dijiste, tengo que terminar antes. De verdad, tengo una reunión. Bueno, sí. Entonces voy a apurarme. Bueno, después. Pero de verdad tengo una reunión y pensé que era de 1 hora. Estábamos fascinados escuchándote, pero vamos a tener que hacer otro entrevista. Pero bueno. Entonces pensaba en lo valioso, Florili, que podría ser, no sé, alguna
alguna pregunta, opiniones acá de quienes nos acompañan. Me gustaría hacerte alguna pregunta a ti, que es importante para la gente que te escuche o te va a escuchar después, que me digas qué es la poesía para ti. Para mí es el aire, la médula, fundamental para, como decía al inicio de este espacio, Florili, recobrar esa humanidad que siento que el sistema nos arrebata y me arrebata, sobre todo en las 44 horas laborales, que muchas veces son 50 y tantas o 60. No, sabemos que tampoco se respetan a veces mucho los tiempos laborales. Es dejar, es el espacio y el refugio para volver al centro, volver a mí misma, y también de encuentro con otras y otros. Es la posibilidad de pensar el mundo sin el pragmatismo, con los códigos de barra, como si todo tuviese un valor concreto y material. Estamos llenos de situaciones extraordinarias que no son traducibles a un precio ni a algo que se pueda vender. Y en ese lugar también está la poesía. Sí, qué bonito. Es un espacio también de memoria vital. Sí, muy bien como lo has dicho tú. ¿Y qué entonces, a partir de lo que tú piensas, qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan a escribir, aquellos o aquellos que ya lo están haciendo y necesitan conocer tu opinión como poeta? Está difícil, estaba pensando porque consejos, los jóvenes nos han mostrado tanto en este momento, o sea, siempre nos muestran, pero quizás no les veíamos ni les escuchábamos. Los jóvenes nos enseñan todos los días, y quizás hemos crecido en un paradigma muy adultocéntrico de pensar que nosotros tenemos que aconsejar o que podemos modelar, mostrarle. A mí misma como profesora también me hacían creer que teníamos que una y otra vez mostrarle camino también a los jóvenes. Yo diría que hoy en día las jóvenes, les jóvenes, nos han mostrado muchísimo, gracias no solo a ese salto que hemos representado, esos saltos en el torniquete, en el metro, porque la revolución, el estallido social, los movimientos sociales se han dado en todo el territorio, haya metro, subterráneo o no haya metro. Y nuestros jóvenes se han venido organizando el 2006, el 2009, el 2011, el 2018, como los grandes momentos hitos que los podemos recordar. Pero están ahí todos los días, son parte de la vida. Entonces tú Y piensas nos que enseñan a vivir sin miedo. Yo creo que tenemos que eso recobrar los adultos, a sacudirnos un poco tantos miedos que nos docilizan. Necesitamos aprender a sacudirnos el miedo. ¿Le dirías eso a los jóvenes, que no tengan miedo de escribir? No, les diría que les agradezco que me han enseñado eso. Eso, pero quizás más que como consejo les compartiría que debemos tratar de alejarnos del exceso de consumo, no creerle tanto a las cajitas estas, ¿cierto? O a las distintas cajitas, y mirar el mundo, y ojalá mantener un diálogo intergeneracional con nuestros adultos mayores, con los adultos, con los niños, con los jóvenes. Eso. Una mayor consideración con el resto de la gente. Oye, qué bonito. Entonces, Margarita, ¿qué te puedo decir? Nosotros felices de que estés acá. Lástima que tengas que ir tan luego, porque este programa dura hasta las 10. Pero como tú te tienes que ir antes,
vamos a pasar a la segunda parte, que es pedir la opinión de los asistentes. Y como hay varios, tienes razón, es mejor escucharlos a ellos para que o te hagan alguna pregunta que deseen formular. Así que, Neda, te pido tu ayuda para que iniciemos este proceso. Bueno, pues chiquillas, que levante la mano. Ah, dijeron así. ¿A que le gusta la poesía? Que levante la mano, no. Por favor, ¿quién quiere dar una opinión? Bueno, aparte yo quiero felicitar, yo he seguido siempre la trayectoria de Margarita y la felicito mucho por todo su trabajo y todo ese esfuerzo que yo sé que es bastante, porque nosotros también en la ruta vendemos empanadas de repente para poder hacer plata para los que no tienen plata para poder financiarse, porque eso pasa mucho en estos proyectos de autogestión, que los artistas tienen que pagar el pasaje, la estadía y todo, y eso se hace por la lucha por el arte, y eso muy poca gente lo reconoce a personas como Margarita, y eso hay que reconocerlo porque es mucho, mucho trabajo. Ya, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No veo ninguna. Activen el micrófono si quieren hablar, chiquillos. La Mariela va a hablar. Mariela Río Ruiz, ¿cómo estás, querida? Bien, gracias. Oye, Margarita, solamente felicitarte por la gran consecuencia que tienes tú entre el ser y el hacer, que es encomiable, ¿ya? Que se encuentra pocas veces. Eso nomás. Un abrazo. Gracias, grande. Mariela. Gracias. Tratamos. Gracias. Gracias, Mariela. ¿Alguien más? Juan Francisco Pessoa. Bueno, felicitar a Margarita Augusto, un gusto en conocerla. Y nada, pues un aliciente, como habíamos conversado en otras ocasiones, de visibilizar a los que están invisibles o a los que le quisieron invisibilizar. Y todavía pues los tiran debajo de a la orilla de la cuneta, debajo de los puentes, debajo de la alfombra, como el poema que leíste, que fue una caleta de niños, decía, ¿no? Y los miran como estropajos y les tiran migajas, etcétera, etcétera. Y eso va en todos los ámbitos, a los trabajadores, lo mismo que dijiste, que nos abusan con los horarios extendidos, aun cuando hay una normalidad, pero no lo respetan. El óxido flotante en la barbaridad que hicieron en el sur, y que después los tapan con noticias en esa cajita que todavía existe y que nos miente tanto. Así que es un aliciente para poder seguir escribiendo y poder alzar la voz a través de la poesía. Te felicito, Margarita. Gracias, Juan Francisco. Gracias, Juan Francisco, por tu Muchas gracias, Juan Francisco. ¿Alguien más? Pauli Alejandra. Hola, sí, hola, Margarita. Muchas gracias por estar en nuestro espacio, en el espacio Florirí. Y bueno, me encanta tu trabajo y comparto contigo en que la poesía también tiene que ser política, tiene que ser denuncia. El arte es un hermoso instrumento para levantar las voces de los que no pueden hablar, por nosotras, por todas las compañeras y todos los niños y jóvenes, adolescentes de nuestro país. Así que muchas gracias por hacer de tu poesía un instrumento de batalla. Gracias. Gracias a ti, Pauli, además que siempre está acá en este espacio y también en las distintas actividades que ha sostenido durante todo este año Paulina Correa, que han sido varias. Gracias, Pauli. ¿Hay alguien más? Mientras quizás se animan, yo quería mostrar acá un par de libros, porque uno no solo escribe, uno está leyendo, entonces no sé si podía usar acá el espacio también para recomendar algunos libros. Florini. Por supuesto, de todas maneras. El espacio es tuyo, total. Quiero recomendar este libro que está acá, que se llama Esquejes del Tiempo.
Ya. Esquejes del tiempo, escrito por Sergio Melgarejo Fuentealba, publicado hace poco acá en Concepción por Caley Editores, y bueno, este libro maravilloso que lo conforman 22 brotes, 22 relatos, muy en diálogo con historias traspasadas desde nuestros mayores, de generación en generación, cuando hablábamos hoy día al comienzo del programa, también de la importancia vital que han tenido nuestras abuelas, nuestros abuelos a veces en nuestras vidas, y uno, bueno, recorre espacio, se identifica con esas historias ambientadas en distintos lugares, en este caso de la región del Biobío, no solamente en Concepción, otros más urbanos, y hay un par de textos también que apuntan a una dimensión más de este diálogo entre lo sagrado y lo profano, también de la superstición, con una leyenda acá y un mito adaptado. Así que bueno, quiero recomendar este libro que espero pronto podamos presentar por ahí, les vamos a contar. Esquejes del tiempo, ahí están los brotes del tiempo. ¿Cómo se puede comprar? ¿Cómo se puede adquirir? Tomando contacto directamente con su autor. A través de Facebook pueden contactar a Sergio Melgarejo Fuentealba, y también tiene Instagram. Además que es talentosísimo porque no solamente escribe, sino que también pinta, así que pueden disfrutar en el Instagram algunos de los cuadros que he realizado. ¿Ya? Así que interesante, muchas gracias. De Sergio Melgarejo Fuentealba. Sí, pues descentralizamos también, siempre, como en este caso, estamos mirando a un autor y cierto ilustrador, dibujante de la región del Biobío, en este caso de Concepción. Y acá, bueno, por Buenos Aires Poetry, de la colección Pipapaces, está Canciones de Alejandría, de Mirka Arriagada Bladilo, quien estuvo acá en este espacio, ¿cierto?, conversando contigo, Florili. Tuve la gran suerte de tenerla. Y qué muy bonito libro. Muy maravilloso. Sí. Eso sería, Margarita. Una poesía muy simbólica. Ya, claro, bastante. Y bueno, no, es que el lenguaje es maravilloso leerla. Yo creo que es muy bueno que tú estés recomendando estos libros, y también, bueno, lo de Mirka, ya, yo hasta lo puse en Facebook porque me impresionó leerlo. Y qué bueno que estés promocionando a buenos escritores de provincia también, como tú dices, para centralizar, ¿no?, un poco la literatura. ¿Alguien más desea opinar o preguntar algo a Margarita antes de que estemos dando por terminado el programa? ¿Nadie más? ¿Neda? Sergio. Sí. Querido Sergio, el micrófono es todo tuyo. Sergio Melgarejo Fuentealba. Quiero dar las gracias a nuestra amiga Margarita por la presentación que hizo del libro Esquejes del Tiempo. Y cuando digo mi amiga Margarita, es justamente porque así la siento. Nosotros nos conocemos con Margarita en los eventos que se han hecho acá en Concepción, eventos poéticos, de lecturas poéticas, muchos de ellos de nuestro amigo Omar Lara. Nos conocimos con Margarita, digo, hace ya algunos años, unos 6 años, y por estas cosas de la literatura, tal vez por estas cosas del arte, nos hemos encontrado, nos hemos hecho muy amigos, mantenemos contacto cercano y estamos ahí siempre encontrándonos, siempre hablando de arte, de literatura, pintura y también mucho tango. Tango, sí. Ella lo sabe muy bien por qué se lo digo. Muchas gracias, Margarita,
por hablar de mi libro y por considerarme también como un amigo tuyo en esta presentación. Muchas gracias por todo. A ti, espero verte pronto, querido Sergio. Estamos cerquita, así que nos vamos a ver pronto. Sí, y Florili, disculpa, también hablando de recomendación, que no lo tengo aquí en mis manos, me va a disculpar Elgar Utreras Solano, porque es un libro además con una portada preciosa, pero Tierra en Llamas, es un libro que para este mismo momento, y sobre todo, bueno, el año pasado lo sentíamos más fuerte todavía con todo lo que experienciamos como humanidad, en contexto también de confinamiento y cómo se descascaraban estos sistemas que nos dicen que tienen respuesta para todo. Con la amenaza de la muerte pisándonos los pies ahí. Patente, lo sabemos siempre, pero lo olvidamos. Y bueno, Tierra en Llamas, a través de la poesía del escritor Elgar Utreras Solano, además publicado, es un libro que fue publicado por Mi Libro Hispano en Miami, Estados Unidos, y que mañana se va a presentar, así que ahí para quienes quizás puedan escuchar la grabación o ver esto después, mañana se va a presentar en presencial, que eso es re valioso hoy en día, en la Universidad Adventista, ya creo que a las 4 de la tarde. Ya pues. Si alguien está por Chillán, aprovechar de ir a ese lanzamiento presencial. Ajá. Muy bien, otro escritor muy bueno que hay que leer, pues. Así es que como está aquí también, felicitaciones a él por el libro y me Gracias. admira Muchas gracias, grandemente. Margarita. Sí. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. Y sí, mañana los invito a todos a que estén conmigo compartiendo un momento de poesía. Muchas gracias. Gracias por dar esta instancia también para que una mujer tan destacada, una poeta tan grande como nuestra querida Margarita, tenga voz a través de este espacio. Felicitaciones también. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti y que tenga éxito con tu libro. Margarita, todavía te queda un rato más para, si es que hay alguien más para comentar. ¿Neda? No, mi reina, no hay nadie más que quiera comentar. No veo ninguna mano alzada o algo así. Margarita, estamos felices de haberte tenido acá. Aparte de ser una excelente poeta, como todos hemos podido apreciar, eres además de una generosidad, ¿no? Que pocos artistas lo tienen. Es decir, hay muchos, pero son pocos los que se dan, digamos, el tiempo para divulgar el trabajo de sus pares, ¿no? Y qué bueno que seas tú una de esas personas y eso, digamos, es un abono a tu gran personalidad como artista, a tu creatividad, ¿no? Y deseamos que en adelante sigan los éxitos y que te vaya muy bien en todo, pues Margarita, en toda tu gestión. ¿Está todavía Margarita acá? No la veo, ¿eh? Sí, sí, Florili, mira, estoy en estas cajitas al lado tuyo, no sé si tú me ves igual. No, es que yo Pero estoy con estamos el como celular. pegaditas, mira, si hago así con mi Oye, mano, Margarita, traspaso. mira, un abracito. Creo que no nos equivocamos al invitarte. Eh, Eres una de las grandes poetas. Yo, a Mirka, que la quiero y la encuentro fantástica, y estaba contigo un poquito, dijo, ¿me aceptará Margarita venir? Bueno, quizás sí, porque te llamé y me aceptaste, así que muchas gracias. Estamos muy honrados de haberte tenido acá y que siga el éxito, tu éxito, ¿no? Y tu reconocimiento como te lo mereces. A lo mejor, quién sabe si el próximo año, algunos más, te tengamos por ahí como candidata al premio nacional. Junto conmigo. No, mira, no son las aspiraciones además, pero no, Florili, además, no, imagínate, apenas 3, 4 libros publicados, todavía falta mucho, mucho por hacer. Es que no, es que depende. Hay Pero escritores que han publicado un libro y son famosísimos.
Sí, bueno, pero también tiene que ver con las prioridades, lo que uno quiere hacer. Claro, bueno. Lo que sí, agradecer a quienes estuvieron acá durante esta hora 10 más o menos de conversación, por supuesto al espacio, el espacio cultural y de la revista y el proyecto, ¿cierto? Entre paréntesis, y a ti también por ya los 30 programas con 30 invitados e invitadas acá, y que continúe, ¿cierto? Este espacio dialógico que ojalá pueda movilizarse hacia lo presencial en algún momento. Lo hablamos también por los aforos en lugares donde nos reuníamos, a veces es complejo, ¿cierto? Y por las medidas que se requieren para asegurar que todos los que asistamos vamos a estar más o menos en un espacio con la ventilación, la propiedad, etc. A veces no es tan simple llegar y volver, aunque hayamos vuelto al trabajo, por ejemplo, la mayoría ha vuelto al trabajo presencial. Pero sí pensar que en los meses venideros ojalá pudiese darse este mismo ciclo de entrevistas, ojalá avanzando hacia la presencialidad. Agradecerle a cada una y cada uno por estar aquí hoy, y por el cariño compartido. Pues Margarita, me alegro, te sentí cómoda. Así que sí, de todas maneras. Me satisface enormemente y muchas felicidades para ti. Cuídate harto, sí, ya que estás viajando, saliendo afuera, y nos estaremos viendo por ahí en algún evento. Exacto. O en la próxima entrevista presencial, como tú decías, si este programa va a estar en el aire para eso, para cuando volvamos a la normalidad. Sí, tenemos que pensar que ya, no sé, el 2022, así, y del 2022 está a la vuelta de la esquina. Sí. Muy bien, Margarita, muchas gracias, me despido de ti con un abracito. Y a nuestros queridos amigos que están conectados, y les digo que ¿se acuerdan que habíamos agendado para el 21, ¿no? La visita de Antonio Watterson, ¿no? Pero no es posible porque el 21 son las elecciones, y yo me había olvidado de eso. Entonces, gracias, Florili, por decirlo. Es que yo lo tenía tan presente y no me quería ir sin decir algo respecto a recordar nuestro compromiso para el próximo domingo. Sí, pues claro, el próximo domingo, y supongo que no va a estar este espacio de diálogo contigo, pero sí el domingo siguiente, ¿cierto? El último domingo de noviembre. Claro, el domingo 28 va a estar Antonio. Ojalá que ese día estés tú también, para que celebremos juntos el triunfo, ¿no? Sí, no pues. Sí, que la responsabilidad acá es clara, tenemos que ir a ejercer nuestro voto, nuestro derecho ciudadano. Yo le digo siempre a las compañeras, bueno, cuando a veces con mucha facilidad se dice, no, es que como voluntario, o no sé, también es súper legítimo, ¿cierto? Si uno tiene una mirada, una convicción apartidista, no sentirte representado porque acá son solo de partidos políticos, pero recordar cuánto nos costó a las mujeres históricamente, cuántas compañeras en el mundo, no solo aquí en Chile, en el mundo, dieron su vida, fueron castigadas, encarceladas, golpeadas, etc. Incluso murieron porque tuviésemos derecho a voto. Entonces, ir a ejercerlo, además que es la única manera en este momento concreto de manifestarnos contra el negacionismo y el fascismo extremo. Eso creo que es la responsabilidad clave que tenemos, independiente de por quién votemos ahí. Ojalá que votemos por el mismo candidato que representa un proyecto acá, pero bueno, pero claramente detener el fascismo y recordar que no podemos permitir su avance. Tenemos que votar, ¿no es cierto, Margarita?, pensando que el estallido no fue en vano, porque si no, ¿para qué? ¿Y para qué la Constitución? No podemos retroceder, yo creo. Claro, para que también se pueda posteriormente implementar. Bueno, sí. Por supuesto. Pero ahí movilicémonos el próximo 21. Lo estaremos celebrando. Y el 5 de diciembre tengo agendada
y no la había llamado porque se me pasó el tiempo realmente. Ojalá que no me diga que no a otra escritora bien importante que tenemos, que es Paulina García. Creo que está presente Paulina, así que dime al tiro, si no, para sacarte y borrarte de mi... Ay, pero qué honor, Flori, me vas a hacer ruborizar. ¿Por qué? No, es que sí, pues tienes que decirme que sí, yo te borro de mi lista de amigos al tiro. Oye, el 5 entonces estarías tú agendado. Ya. Empezamos el mes de diciembre a celebrar contigo los días venideros, que espero ya estemos más o menos en tierra derecha, digamos. Así que, Pauli, el 5 va a estar Paulina García. Espero que vengan todos los que están ahí y muchos más, porque Paulina tiene muchos admiradores. Así que a todos los que traemos acá, bueno, será entonces hasta el próximo domingo, nos encontraremos en las urnas, y aquí el domingo, ¿no es cierto?, 28, nos juntamos aquí con el poeta Antonio Waters. Hasta entonces, cuídense, chao, un abracito para todos, cuídense mucho y los quiero. Chao. Abrazo para todos, besitos, nos vemos mañana en la tertulia a las 20 horas, la hace Miguel. Ah, sí, de veras, la tertulia, ya. Chao, chao.